Capítulo 17. Muerte en el Pentagonito. En otoño de 1993, el caso de la Cantuta estaba en un punto muerto. Si bien, el testimonio de Rodolfo Robles y las cartas del grupo León Dormido tenían un gran impacto mediático, no representaban pruebas concretas. En realidad, todo iba a quedar en confesiones de terceras personas, sin valor demostrativo hasta encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Esto, como todos recordarán, fue lo que pasó el 8 de julio de 1993, cuando el seminario se anunció el hallazgo de restos humanos cerca de Cieneguilla. La historia del descubrimiento es narrada por Ricardo Uceda, entonces director de la revista Sí. Este cuenta que, 15 días antes, los periodistas Edmundo Cruz y José Arrieta recibieron de un confidente huesos y un mapa que indicaba el lugar donde los estudiantes y el profesor de la Cantuta habían sido enterrados. Ambos periodistas le revelaron el hecho a Santiago Pedraglio, subdirector de Sí, y este llamó de urgencia a Uceda para decidir las acciones a tomar. En resumen, se acordó no publicar nada al instante, con el fin de corroborar los datos y llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para que la información, sobre todo las pruebas, no cayeran en malas manos. La noticia fue publicada el 8 de julio, en el lugar de los hechos llegaron abogados, médicos legistas y dirigentes de derechos humanos para comprobar el hallazgo que hizo temblar al gobierno. Esa misma tarde, en su despacho, el coronel Enrique Oliveros se alarmó al enterarse de la noticia. Aunque en ese momento no se había confirmado que los cadáveres eran de los desaparecidos de la Cantuta, la opinión pública lo pensaba así. Oliveros mandó a llamar a Jesús Sousa para preguntarle si esos eran efectivamente los desaparecidos de la Cantuta. No, nada que ver, le dijo el agente, que estaba seguro que los cuerpos seguían en Huachipa. Igualmente, el coronel le ordenó husmear en el lugar. Cuando regresó, le confirmó que era una falsa alarma, no había nada de qué preocuparse. Lo que no sabían el coronel ni el agente, es que Hermosa Ríos, después de la denuncia del congresista Henry Pease, mandó a desaparecer los cadáveres de la Cantuta. El trabajo fue dado a Jorge Nadal, director de la Guinte, que designó la responsabilidad a Martín Rivas. Este reclutó a 10 agentes para dicho trabajo, y todos regresaron diciendo, misión cumplida. Pero en realidad no fue así. Solo lograron desenterrar algunos cuerpos, y cuando aplicaron fuego a los cadáveres estos no desaparecieron del todo. Al final llegó el amanecer y tuvieron que trasladar los restos. Así fue como llegaron a Cieneguilla. Esto no lo sabía Jesús Sosa, que después de enterado, criticaría duramente a Martín Rivas por tomar tan a la ligera un trabajo delicado y, sobre todo, difícil. Él ya lo sabía por su experiencia en Ayacucho. El descubrimiento tuvo un gran impacto político dentro y fuera del país. El caso de la Cantuta resultó ser un gran problema de difícil manejo para Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Sería complicado darle una solución óptima sin pagar el costo político que requería hacerlo. Fue así que, como primer paso del plan, se votó en el Congreso por unanimidad el investigar los hechos. El fiscal Víctor Cubas estaba a la cabeza de la investigación, lo que complicaba aún más la salida que se estaba planeando desde el Servicio de Inteligencia. Mientras se desarrollaban los hechos descritos, el CIE seguía capturando y asesinando a supuestos senderistas en Lima. Solo 2 días antes del hallazgo de los cuerpos, Jesús Sosa, que trabajaba en el PIN, vigilaba a Justiniano Najarro Rúa, un panadero ayacuchano de 50 años, a quien responsabilizaban del asesinato de un suboficial de inteligencia del ejército. Justiniano tenía algunos antecedentes que podían vincularlo fácilmente con Sendero Luminoso. En los años 70 estudió y enseñó filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, fue alumno del mismo Abimael Guzmán. En 1984 viajó con toda su familia a Lima, y ese mismo año fue acusado de terrorismo por su vecino. Según fuentes del partido, en la cárcel de Lurigancho actuaba con ellos, pero su familia niega cualquier vinculación con Sendero Luminoso. Salió poco antes de la matanza, y luego se dedicó a la panadería. Para el CIE, su captura era importante, pues lo consideraban nada menos que un iniciador, al que se le había perdido la pista. El 6 de julio Justiniano Najarro salió de su casa con rumbo desconocido. Lo siguieron las agentes Leonor La Rosa e Iris Chumpitaz para ubicarlo y darle la posta a Jesús Sousa y al comandante Sánchez Valvidia, jefe del PIN, para secuestrarlo.
Antes de esto, Justiniano se encontró con su sobrino llegando a casa, y ahí fue cuando ambos fueron llevados al Pentagonito. Najarro nunca salió de ahí, mientras que el muchacho apareció en Miraflores al día siguiente, contando que escuchó a su tío ser torturado. Najarro fue interrogado por 10 días en el sótano del CIE. Según una fuente, habló poco de las actividades de Sendero Luminoso en Lima y más sobre lo que sabía de Ayacucho. Después de esto ya no tenía más valor para los agentes, así que Oliveros ordenó matarlo. El método empleado fue el mismo para eliminar a Duchicela, el espía ecuatoriano. El 12 de julio, la revista Sí publicó la información de las fosas en Cieneguilla. El mapa y la historia del descubrimiento fue de mucho interés para la opinión pública, tanto que en 24 horas se agotó la edición y en los medios no se hablaba de otra cosa. Pero aquí no acabarían las sorpresas. 2 días antes, la DINCOTE allanó un taller clandestino del periódico El Diario, donde se halló un mapa similar al de la revista Sí. Una diferencia importante de las dos es que el de la policía estaba dirigido al congresista Cáceres Velázquez, mientras que el de Sí, a la opinión pública. La policía culpó a la revista de publicitar una farsa diseñada por Sendero Luminoso. La presentación del mapa encontrado por la policía dio lugar a varias hipótesis sobre su origen. ¿Cómo obtuvo la DINCOTE el mapa? ¿Se habrían robado las evidencias de la revista? ¿Habrían sido senderistas los verdaderos autores del mapa? Hasta el momento, los periodistas Cruz, Arrieta y Ricardo Uceda conocían a su fuente, y por ello sabían que no pertenecía a Sendero, pero la similitud de ambos mapas hacía pensar que esta fuente pudo haberla recibido de ellos. El 10 de julio, como se mencionó, la policía allanó un local del vocero de Sendero Luminoso. Mientras se desenvolvía el operativo, tocaron a la puerta Jara Berrospi y Juan Mallea. Este último era taxista, fue contratado por Jara para hacerle un servicio de taxi hacia el lugar donde fueron capturados. Según la policía, Jara tenía en su poder el mapa de Cieneguilla y fotos de la zona. Por otro lado, Mallea no traía nada comprometedor. Lo interrogaron pocas veces. En todo momento sostuvo que era taxista y que, por su afiliación a la Iglesia Evangélica Alianza Cristiana y Misionera, desaprobaba cualquier tipo de violencia. Después vendría una serie de interrogatorios ya con golpes de por medio, pero nunca cambió su historia. Al día siguiente fue presentado en traje a rayas por la policía, acusado de ser el terrorista que escribió el mapa. Poco después, por medio de investigaciones de la revista Sí, se desmintió la denuncia hecha por la DINCOTE y se comprobó que Mallea no era el autor del mapa. Pero había algo que desconcertaba a los periodistas. En un examen grafotécnico, se determinó que el mapa de la revista era una copia calcada de la policía, es decir, se iba a publicar el original en El Diario de Sendero Luminoso. Quien lo haya escrito tenía como primer objetivo entonces, al congresista Velázquez, y eso era seguro, pues él había recibido el mapa de alguien más y había decidido entregarlo a la revista Sí. Cuando Cáceres Velázquez recibió el mapa, estaba terminando la comisión que investigaba las desapariciones de la Cantuta. El congresista creía que las pruebas en su poder podían ser de gran apoyo, pero en ese momento nada podía hacer, ya que su comisión era inoperante, además de que para comprobar la información tendría que tener el permiso del Ministerio Público, controlado por Montesinos. Pensó entonces que la prensa independiente tendría mejor éxito en corroborar la información. Por eso habló con Edmundo Cruz y luego con Arrieta, para que su revista sea la que se encargara del trabajo. Como en el momento, la dirección de Sí se negó a publicar sin corroborar los datos, Arrieta amenazó con romper el silencio y darle la información directamente al Congreso. Ambos periodistas le contaron la idea a Cáceres, pero este se negó, aduciendo que sería echar todo a perder, pues el Congreso ocultaría las pruebas sin más. Los tres personajes quedaron en esperar a la revista para que se haga cargo de la publicación, y así fue. Aún así, era un misterio el origen del mapa. Más todavía, cuando se hizo público que en el allanamiento a El Diario se capturó a un agente del CIE, Hans Ibarra. El ejército lo liberó poco después, lo que hacía pensar en una infiltración militar. ¿Habría el ejército sembrado el mapa en el lugar? Si fue así, ¿cómo lo obtuvo? La historia se aclara después con testimonios dados a conocer por el autor. Mientras tanto, como se dijo, el ejército seguía con los operativos en Lima. En octubre de 1993, un equipo del CIE capturó a Martín Roca Casas, dirigente estudiantil de la UTC.
En el equipo de captura participó el Chito Ríos, uno de los paramilitares apristas de Agustín Mantilla. Trabajaba como colaborador externo del CIE. Como se sabe, el Chito Ríos fue apartado del APRA para no traer críticas al partido, con esto se quedó sin trabajo y protección ante un ataque senderista. Como el ejército vio que podía serles útil, más que todo por sus contactos en las universidades y su entrenamiento, lo aceptaron en sus operativos. Y ahora estaba trabajando, junto a Jesús Sosa, en la captura de Martín Roca, que según el ejército era un senderista que debía ser eliminado. El método para hacerlo fue el mismo. Se le hizo seguimiento, fue capturado antes de llegar a su casa, y trasladado al sótano del CIE. Estando allí lo interrogaron y cuando ya no tuvo más que ofrecer lo ejecutaron y su cuerpo fue incinerado. La investigación del fiscal Cubas consistía en identificar y buscar los cuerpos de los desaparecidos, y en esto ayudó la prensa. El 2 de noviembre, la revista Sí publicaría la descripción del lugar original del asesinato, el campo de tiro en Huachipa. Un miembro del grupo Colina fue quien entregó la información, dando el lugar exacto donde estaban los estudiantes. La repercusión fue inmensa, tanto que, el 25 del mismo mes, Fujimori anunció que varios militares estaban presos por el caso La Cantuta. Esto fue una estrategia para no causar críticas, en realidad, por esos días, el SIM buscaba salir del asunto sin tanto revuelo. En este contexto el presidente estaba en condiciones para asumir el costo político de las acciones del Grupo Colina. El plan consistía en mandar la denuncia al fuero militar, donde todo estaría controlado y cualquier movimiento permanecería oculto. Para lograrle quitar el caso al fuero civil, Montesinos designó como juez a Magno Chacón. Este debía recibir la denuncia del fiscal Víctor Cubas antes de terminar el año y dejarles el resto a los militares. Con apuros de parte del aparato judicial, Cubas terminó su denuncia el 16 de diciembre. En teoría al fiscal Chacón le tomaría mucho tiempo realizar la lectura y análisis de la investigación, pero este no fue el caso. Al día siguiente, así de rápido, Chacón abrió instrucción, acusando a los militares mencionados en el documento. Pero por el apuro y presión que llevaba detrás, se omitió muchos procedimientos del caso, lo que resultó en el regreso del documento. Y así hubo idas y venidas, siempre tan rápidas las respuestas y subsanaciones del caso. Finalmente, el 22 de diciembre el juez Chacón entregó la denuncia a la Corte Suprema, y el Consejo Supremo de Justicia Militar pidió el caso antes de terminar el año. El mismo día que lo acusaban en el caso La Cantuta, Jesús Sousa cumplía con su último trabajo para el CIE. Secuestrar a Kenneth Anzualto, estudiante de la UTC. Había sido encarcelado por terrorismo, pero salió por falta de pruebas. 6 meses antes de su secuestro se ofreció como testigo en la desaparición de Roca, hecho que según su familia causó su desgracia. Fue bajado de un microbús con la fachada de una inspección y se lo llevaron al sótano del CIE 2, donde no saldría jamás. Cuando el operativo de Anzualto terminó, Jesús Sousa fue convocado por el jefe del CIE. Al parecer el agente tendría que dejar sus actividades con el PIL, pues llegaba el día de asumir el costo político del gobierno. Era el 20 de diciembre de 1993, el agente recordaría bien esa fecha. Capítulo 18. Un cuartel en el desierto. En el Pentagonito, los antiguos miembros del Grupo Colina fueron convocados para decidir su futuro. Ellos como agentes no tenían ningún margen de decisión en la situación, todo se decidía en las altas esferas del gobierno. Por ello, tal vez, muchos se veían fuera de peligro, no habían hecho más que acatar las órdenes del comandante general. ¿Acaso alguien denunciaría al general Hermosa o al ejército? Y en caso que un juicio prospere. Ellos no estaban siendo apoyados por la institución y por el propio presidente de la República. Sin embargo, lo preocupante para los agentes era su situación particular. Sabían que el ejército tenía que buscar culpables para calmar a la opinión pública. La cabeza del grupo tendría que ser el coronel Navarro, ya que al general Juan Rivero no se le podía tocar, pues equivalía a acusar a Hermosa Ríos. Por otro lado, a Pichilingüe y Martín Rivas se les tenía que acusar por ser mandos operativos, con ellos no había otra opción, si la situación se ponía adversa, tendrían que aceptar excesos en su accionar. Esto por supuesto afectaba a los mismos agentes, quienes iban a ser la carnada perfecta para el gobierno.
Al fin y al cabo todo dependía de cómo se manejara la situación en las alturas, por lo que muchos de los agentes no se veían en gran peligro, y pensaban que su tranquilidad era igual al de sus superiores. Pero Jesús Sousa no pensaba lo mismo. Llevaba mucho tiempo en el ejército para saber cómo funcionaban las cosas. Si algo salía bien, los superiores se llevaban los aplausos y el mérito. Si salía mal, era responsabilidad exclusiva de los suboficiales por sus errores y excesos cometidos, aun si había orden superior de actuar. El agente no veía justo que fueran los únicos responsables, ellos no decidieron la creación del Grupo Colina, menos decidieron los objetivos y órdenes de actuar en los operativos. En la justicia militar se los acusaría por malinterpretar órdenes o por actuar sin ellas, cuando en realidad existieron. Por ello Sousa prefería que el caso pasara a la justicia civil, donde el ejército tendría que encubrirlos y protegerlos, aunque no quisieran. Según el agente, esto les convenía a todos los suboficiales. Fue con esta idea que dio un paso importante en esta historia, que repartiría justicia para todos los involucrados. Más adelante se hablará de ello. En 1993, cuando Sousa ejecutó su plan, ya era demasiado tarde, el ejército los tenía agarrados del pescuezo. En la situación actual de los agentes, convenía reunir gente a su favor, Martín Rivas, Pichilingue y el general Rivero fueron los principales. El agente advirtió mayor peligro cuando Fujimori anunció la detención de militares por el caso La Cantuta. Sousa investigó un poco y observó que era falso. Todos estaban trabajando en sus puestos habituales. Supuso que el presidente dijo tal cosa para calmar a la opinión pública y ganar tiempo. Pero antes se desarrolló la reunión con Oliveros. Este les comunicó que había que manejar la situación, para ellos era importante diseñar un juicio militar con credibilidad. Y mantenerlos en un lugar escondidos hasta que las cosas se calmen. Les dijo que en su larga estadía podían recibir visitas de sus familiares y se les iba a dar una ayuda económica. El coronel también mencionó que los nombres de Coral y Sousa estaban mal escritos, por lo que se estudiaba el sacarlos del problema. En ese momento los agentes se preocuparon, prácticamente los estaban deteniendo sin darles ninguna garantía a futuro. Era necesario conversar con todos los involucrados para llegar a un acuerdo y poder defenderse, así que Sousa preguntó por Martín y Pichilingue, quería dejar de lado sus peleas y unírseles. En ese momento, Martín ya estaba en un cuartel en el desierto y Pichilingue iba camino a ello, cuando se encontró con los demás agentes para conversar. Todos decidieron regresar al día siguiente, con el fin de afinar detalles de su encierro. Fueron trasladados a un cuartel en Pampa Cabeza de Toro, en el desierto de Pisco. Aquí fueron recibidos con una cordialidad increíble. Les doy la bienvenida, paladines de la paz, ejemplo de soldados del ejército peruano, les dijo el comandante a cargo del cuartel, Arturo Talavera. Este mismo fue quien los recibió y llevó a sus habitaciones, para luego compartir una comida especial, acompañada por una pequeña orquesta de militares a su servicio. Todo esto sorprendió a los agentes, nunca habían recibido una muestra de agradecimiento tan grande como esa. Su trabajo era repudiado por la sociedad civil y escondido por el ejército, aunque el alto mando los tuviera en consideración en las pocas reuniones que compartían. Pero esta vez, la cortesía superó las expectativas. La vida en ese lugar, aunque aislada, era simple y reconfortable. Los agentes tenían libertad de movimiento todo el día, disponían de todo el lugar para jugar fulbito, ver televisión y tomar cerveza. Incluso podían salir a Pisco a comer un ceviche o traer periódicos para leer, entre otros beneficios. Todo parecía perfecto en Pampa Cabeza de Toro. Lo fue, hasta que una mañana 15 policías militares y un teniente al cargo fueron mandados al cuartel, por el superior de Talavera, para vigilar a los supuestos presos. Su misión era evitar que salieran del precinto. Al parecer Oliveros conocía cómo eran las cosas en ese lugar, así que quiso mantener todo vigilado. Y lo hizo, con un infiltrado en la guardia del cuartel, que fue descubierto por el Grupo Colina, quienes lo expulsaron rápidamente. La visita del teniente y sus policías puso tensa la situación. Talavera, como jefe del cuartel, tenía que confirmar la orden que traía el teniente, así que viajó al Pentagonito a entrevistarse con el mismo Hermosa Ríos. Este le dio la razón a Talavera, e increpó a su jefe por no conocer la situación de su gente en el cuartel. Al final, Talavera fue sancionado por venganza, ya que involucró a su superior en la desobediencia al comandante general.
Mientras tanto, en la esfera judicial, la denuncia al Grupo Colina seguía perteneciendo al fuero civil. Aunque el juez Chacón envió rápidamente el archivo al Poder Judicial, este terminó dando su veredicto a comienzos de 1994, o sea, cuando la mayoría de votos no estaban asegurados, por el cambio de personal. Y así fue, quedó 3 a favor y 2 en contra, lo que no bastaba para enviar a la justicia militar el caso. La capacidad de maniobra del SIN había llegado al límite, todo parecía indicar que la justicia civil investigaría el caso de la cantuta. Pero en un acto desesperado, el 8 de febrero, el Congreso acordó una ley que prácticamente trasladaba al fuero militar la denuncia. El proyecto, inconstitucional de entrada, no fue firmado por el primer ministro Bustamante, que renunció al cargo, pero sí por Fujimori. Con esto la investigación estaba en manos del ejército. Cumplido el objetivo, el siguiente paso era organizar un juicio que tuviera credibilidad. Para ello los agentes tenían que viajar a Lima y estar confinados en una instalación militar segura. Fue por ello que Hermosa Ríos mandó a traer a su gente. Fue un helicóptero a cargo del general Juan Pita Montoya, José Hinojosa y más de una docena de comandos vestidos de civil, estos, armados hasta los dientes. Pita habló con Talavera. Le dijo que tenía orden del comandante general de llevarse a los detenidos a Lima. Talavera dudó, no se le había informado nada, por lo que, si querían actuar, él no movería a su personal, como jefe del cuartel se haría responsable de su decisión. Esto enojó mucho a Pita, así que avanzó a las malas para capturar a los agentes. Estos por otra parte, al escuchar el pedido de reclusión, se pusieron a la defensiva atrincherándose en sus habitaciones, solo Chuquí, Supo y Carvajal fueron reducidos y tirados al suelo. Sosa, Martín, Pichilingue y los demás agentes esperaban en una habitación planeando el qué hacer para evitar la situación. Todos ellos tenían sus armas listas para defenderse y atacar, tenían que explicarles la situación y el porqué de la detención a la fuerza. Yo no salgo. A mí me tiene que explicar bien bonito a dónde me llevan. Y no le tengo confianza a ese huevón, dijo el mayor Martín. La situación se ponía peor con amenazas e insultos de ambas partes, pero al final Pita y Talavera llegaron a un acuerdo. Irían ellos y Navarro, en representación de los agentes, a Independencia, donde estaba el teléfono más cercano del lugar, conversarían con Hermosa y resolverían el problema de una vez por todas. Cuando llegaron Talavera habló con Hermosa, le dijo lo que estaba pasando. Carajo, Pita es un animal, pásamelo, dijo el comandante general. Efectivamente le había dado orden de trasladar a su gente a Lima, pero no de esa manera bestia y agresiva. Le comunicó a Talavera y Navarro que calmen a los muchachos, que ellos solo iban a ser trasladados a Lima sin más, que no se preocuparan de nada. Navarro llegó al cuartel y les narró la conversación. Los agentes disfrutaron del diálogo. Aunque Talavera se había ganado un gran enemigo, se sentía feliz por haber cumplido con su misión. «¡Qué mierda!», dijo Talavera, «todo sea por ustedes». Los detenidos empacaron sus cosas y se dirigieron al helicóptero. Talavera había preparado a su gente para que despidieran con honor al Grupo Colina, haciéndoles forman y despedirse de manera militar a cada uno. Subieron y sobrevolaron el cuartel, atrás quedaba la tranquila vida en Pampa Cabeza de Toro.